Buenos días, soy Sergio Supo. Este no va a ser, por razones de horario, un momento whisky. Podrían pensar muy mal de nosotros. No, de mí. Y si no, teníamos que haber hecho la broma de Bilardo, aquel semiólogo y epistemólogo argentino que dijo, es Gatorade. Pero no se cumple esa situación. Entre el 22 de octubre, día que Macri ganó las elecciones, se convirtió en uno de los poquísimos presidentes que ganó una elección de medio término siendo no peronista, del 83 para acá, Alfonsín solamente, se vivió el momento de mayor esplendor hasta ahora de la presidencia de Macri, porque no solo ganó las elecciones, sino que anudó una serie de reformas, luego de plantearlas y presentarlas, en un tiempo bastante breve. La primera pregunta para comenzar a charlar, Carlos, es, ese tiempo de luna de miel, de triunfo, de acuerdo, de envión político, ¿ha terminado? ¿Ahora comenzó a aparecer nuevamente la Argentina cargada de conflictos, a ponerle algún palito en la rueda, Moyano por acá, los jueces por allá, el peronismo y sus varias cabezas por allá, etcétera, etcétera? Bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación a estar acá en esta reunión tan interesante y tan caudalosa en términos de participación. Y gracias, Sergio, también especialmente a vos por este diálogo. Como todo en política es como un río, ¿no? Digamos, tiene corrientes de diversa velocidad. Yo creo que hay una corriente profunda que ordena bastante el movimiento de los barquitos arriba y que tiene que ver con las expectativas. En la política las expectativas dominan tanto la conducta presente como en la economía o como en el mercado. Uno se mueve mucho por expectativas. El resultado electoral, por varias razones, plantea como hipótesis más verosímil, obviamente no irrefutable ni muchísimo menos, un Macri de 6 años más. Y eso hace que muchos actores entiendan que es menos rentable políticamente un conflicto con Macri que acordar de alguna manera con el oficialismo y adaptarse a esta escena que ha surgido. Para entender esto, después podríamos analizar el resultado de la elección. Una buena parte del peronismo entiende eso. Claro. Casi te diría que todo el peronismo entiende eso. También la parte que es enemista con Macri. Porque elige otro camino, pero que en definitiva asume la misma situación. Sí, yo creo que están pensando también en una estrategia de enfrentamiento de más largo plazo. Digamos, la hipótesis más dura de Cristina Kirchner, que era que 2015 había sido un error de la gente y que 2017 iba a ser el año de arrepentimiento de la gente que le iba a dar el poder a ella, no funcionó. Y sobre todo no funcionó la hipótesis sobre la que se basaba esa hipótesis, que es que iba a haber una especie de crisis humanitaria en el plano económico. Más bien se da lo contrario, lentamente es una economía que por lo menos rebota. Ahora bien, creo que esa es la corriente de fondo. Después hay corrientes más dinámicas arriba, o más en la superficie, que son las que se refieren a esa Argentina un poco obstructiva o más tensa que vos estás describiendo. Y creo que tiene que ver con dos factores principales que me parece que conviene analizar para entender este momento y sobre todo para entender estas reformas. El primer factor tiene que ver con la estructura del gobierno, con la estructura del poder. El segundo factor para esto que estás planteando vos tiene que ver con el estilo del gobierno, que es otra cuestión. La estructura del poder es la siguiente, la dinámica del poder es la siguiente.
para que esta economía crezca, tiene que haber inversión privada. Porque si apostás a la inversión pública, agigantás el déficit. O sea, la inversión pública tiene un límite fiscal muy importante. Para que haya inversión privada, tiene que haber la baja de determinados Inversión costos. pública que, por otra parte, sostuvo bastante la recuperación de la economía. Sí, pero tiene un límite. No podés sostener un crecimiento económico de más largo plazo con obra pública. Para que haya inversión privada, tiene que haber una reducción de los grandes costos que tiene la Argentina en términos económicos, sobre todo en comparación con otros países de la región, con México, con Brasil. Esos costos son básicamente dos: un enorme costo fiscal y un alto costo laboral, de la estructura laboral. Detrás de esos dos costos está el peronismo. No podés hablar de impuestos sin hablar con los gobernadores, no podés hablar de reducción de costos laborales sin hablar con los sindicatos. ¿Y a qué viene el problema? Y hay un costo logístico detrás del costo laboral, en el que también tiene que ver... Bueno, sí, tiene que ver, y además un problema de infraestructura, digamos, de muchos años de desidia, destrucción de los ferrocarriles, destrucción de todo el aparato vial. Pero digo, estoy pensando en estas reformas que manda el gobierno al Congreso. Sí. ¿Dónde está el problema? Que yo le tengo que pedir al peronismo en el Congreso, porque, bueno, este es el programa de Macri, pero lo tiene que realizar en minoría. Y no puede hacer estas reformas si no le pide colaboración al peronismo, que es el principal afectado por estas reformas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un peronismo que por un lado electoralmente dice tengo que acordar, pero si miro mis intereses tengo que entrar en alguna tensión con el gobierno. Se le está pidiendo al peronismo que hay que desperonizar un poco la economía. Que tiene que hacer un sacrificio, porque parte del costo, no digo que el peronismo es un costo, digo parte del costo, la reducción del costo toca a los peronistas. Después hay un problema de estilo del gobierno. Yo creo que es un gobierno que se presenta a sí mismo, bastó escuchar todo el discurso de Marcos Peña recién, como un fenómeno nuevo respecto de todo el orden político anterior, una cultura política nueva. Eso le da, y esto de ser una cultura política nueva implica también un tipo de convocatoria de recursos humanos nuevos. El gobierno está, a ver, pensemos, toda la operación práctica del gobierno está en manos de Lopetegui y Quintana, que son dos personas que ingresaron al Estado de grandes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un gobierno que por esta identificación con el cambio y con la renovación tiene una enorme alianza con la opinión pública, pero tiene por esto mismo y por su falta de experiencia enormes dificultades con lo que el propio gobierno llama el círculo rojo. Bueno, pasadas las elecciones, estas reformas son una operación dentro del círculo rojo. Tenés que negociar con tipos que no son la nueva política ni mucho menos, pero que ejercen un poder en el orden burocrático de la política o de la institucionalidad, que son los sindicatos, los gobernadores, los intendentes, el Papa, los obispos que puso el Papa, Moyano, etc. Lo que hemos conocido en los últimos 30 años en la Argentina. Bueno, es con lo que se tiene que manejar cualquier gobierno. Tenés que operar las reformas ahí. Y lo tenés que hacer en minoría. O sea, tenés que lograr que todo lo que pactaste con todos esos sectores se traslade al Congreso. Y lograr las mayorías en el Congreso que no son tan automáticas como se pensaba cuando fueron a pactar con la CGT y con los gobernadores. Por esto decía al principio, parece que terminó esta luna de miel porque ahora en el Congreso, a la hora de tratar reforma laboral, está parada. Reforma provisional viene complicada. Y hay un par de dudas abiertas, muy a propósito también de la crisis interna del peronismo, también sobre la duda de los sectores que están involucrados. Yo no sé si terminó la luna de miel, porque me parece que el gobierno está, en términos de opinión pública, en un momento espectacular. No, lo que tiene son dificultades. Me refiero en relación a lo que se llama el círculo Ese rojo, aparato de poder me parece que no tuvo una luna de miel con el gobierno. Lo que tuvo es un momento de aceptación y en reuniones donde todos tienen nombre y apellido, son 20 sindicalistas, 24 gobernadores, ninguno quiere decir yo te voy a obstruir. Todos firman. Después le dicen a sus diputados, che, ¿por qué no mirás el artículo 74 que a lo mejor lo podemos modificar? O Moyano, por otras razones, dice mi estrategia es distinta, yo voy al choque con Macri. Sí. Es una disputa
complejísima, porque va desde la cárcel del Bebote Álvarez, pasando por la AFA, al conflicto de Oca y la quiebra de Oca, y las cuestiones sindicales y algunas cláusulas que tiene la reforma laboral que afectan especialmente a Moyano. Hay una cláusula que se llama cláusula Moyano. Bueno, quiero ver cómo hacen para manejar este teclado tan diverso, ¿no? Con tantas variables. Me parece que solo Macri lo va a poder. Solo Macri tiene esa consola, digamos, toda completa. Sí, porque por otra parte, la CGT dice, estoy con la reforma laboral, Pablo Moyano y Hugo Moyano dicen, tenemos dudas, estamos en contra, vamos a marchar. Podemos replicar eso en otros varios escenarios. Yo creo que acá, digamos, hay muchos intereses concretos de los Moyano, pero me parece que más allá de esos intereses... Al final sale. Sí, no digo que sale, digo, ellos tienen una estrategia política distinta respecto de la CGT, me parece. Una estrategia política de confrontación con este gobierno y creen que eso es mucho más rentable que acordar. ¿Cómo la tuvieron con Menem? Bueno, eso te iba a decir. Es la estrategia de siempre. Y cuando ven que la Iglesia un poco crea un clima favorable a esa posición también, dicen, bueno, aquí hay una legitimidad en la que nos podemos refugiar. Y algo más que está diciendo Moyano en las últimas horas. ¿Para qué ir contra Cristina si ya está destruida? Usémosla contra el gobierno. ¿Por qué no tenemos que pelear con Cristina? Si ya no nos afecta Cristina. Ya no es un factor. Obstruyamos a través de ella. Lo que tiene que preguntarse el gobierno, tal vez es tarde ya para esta reforma, es si le convenía, si no le hubiera convenido ser un poco más astuto y provocar la división de la CGT. Ir más a fondo con una propuesta de reforma más radical. No, producir estimular una fractura sindical. ¿Por qué? Porque esta CGT unificada, ¿qué se está demostrando acá? Al final, el que te pone el tono siempre es el más extremo y los otros se sienten incómodos. Entonces, yo no sé si se puede pactar con una CGT que tiene a los Moyano adentro. Por eso, hoy daría la impresión de que no. El camino para esa posible hipotética división hubiese sido radicalizar una reforma para fragmentar la CGT. Yo creo que es mucho más sencillo con estos sindicalistas. Tenés que encontrar el grupo que diga, nosotros vamos a colaborar con el gobierno, como han hecho con todos los gobiernos. Queremos que ustedes sean los sindicalistas oficialistas. ¿Cómo no, señor? Y después de verlo fumar el narguile al Pata Medina, no sabés cómo van en fila. Eso es el famoso costo laboral. El famoso costo laboral, se llama eso. Claro. Hace, yo creo que 3 semanas, 4 semanas, un poco a contramano de la corriente que saludaba casi eufóricamente el desfile de detenciones de primeras figuras del kirchnerismo, escribiste en La Nación, y lo dijiste también en La Nación Más, una nota en la que alertaste sobre la simulación de los jueces, sobre la operación de autoinmunidad que se estaban haciendo los jueces federales de Comodoro Pi. ¿Hasta qué punto esa operación se mantiene? ¿Hasta qué punto el gobierno ha decidido beneficiarse de esa operación? ¿Hasta qué punto el gobierno va a ir en contra de esos jueces? ¿Qué crees que va a hacer con Comodoro Pi el gobierno de Macri que no hayan hecho los demás gobiernos? A ver, estamos ante un problema importante, muy importante, desde el punto de vista político, no solo institucional. ¿Por qué digo importante desde el punto de vista político? Porque siempre hay que recordar cómo llegó Macri al poder. La llegada de Macri al poder es más rara que el triunfo de Trump, es más rara que el Brexit, es más rara que el triunfo del no en Colombia. No nos parece rara porque la vivimos y estamos adentro del fenómeno. Pero Macri llega al poder porque miles de personas en la provincia de Buenos Aires deciden cortar boleta, que es una operación físicamente compleja, para repudiar a un candidato que con razón o sin razón, lo dirá la justicia dentro de 30 años, identificábamos como la Morsa. Está muy atento el público, está muy atento porque aplaudió la última frase que dijiste. Cuando dijiste 30 años, aplaudieron. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí revela la confianza que todos tenemos en la justicia. Ahí hay un mandato de regeneración moral. Hay un mandato de reconstitución institucional que tiene que ver con que no solo hay corrupción en la Argentina, como hay en toda América Latina, que es un problema regional de gran dimensión, como en otra época lo fueron los golpes de Estado, ahora es la corrupción,
sino que en la Argentina además hay impunidad, que es un problema mucho más grave que la corrupción. Hay crimen sin castigo, no solo hay crimen. Esto se reitera después en las elecciones de este año, donde el electorado de la Ciudad de Buenos Aires le da el 50% de los votos a Carrió. Nadie del PRO hubiera sacado ese número. Por eso la buscaron a Carrió. Una Carrió que en el año 2011 había sacado 2,5% de los votos y que hoy se convierte con María Eugenia Vidal en una de las personas más expectables y más prestigiosas del país. No cambió Carrió, cambió la sociedad. ¿Qué quiero decir? Que hay un mandato muy importante para el gobierno en materia de esta regeneración. Y ahora voy a ser un poco cínico, pero lamentablemente creo que es así. Ese mandato va a ser más permanente porque la economía no va a tener un crecimiento espectacular como conocimos en otros rebotes, 7, 8%. Porque ese crecimiento nos relaja bastante a nosotros los argentinos moralmente. Entonces, como la economía no nos va a dar una satisfacción así eufórica, vamos a seguir mirando a dónde va la plata de nuestros impuestos. Yo no veo que el gobierno, yo podría describir con bastante precisión, creo, sin ser economista, el programa monetario del gobierno, el programa fiscal del gobierno. Podría describir qué programa tiene el gobierno en materia de energía. Me cuesta muchísimo entender cuál es el programa del gobierno en esta materia. No veo un programa. Veo muchas iniciativas, veo muchos... No sé si el programa del gobierno son la utopía de la pureza absoluta de Carrió o Angelici hablando con el juez Lijo. No sé cuál de los dos es Macri. Y creo que es los dos. Vos decís que tiene un costado Calabres y un costado... Creo que tiene inseguridades que hacen que no quiera desprenderse de determinados instrumentos de gobernabilidad clásicos que pertenecen al orden anterior. En este marco se encuadra el problema que tenemos en la justicia federal, que no es solo Comodoro Pi, es el juez Reynoso de Salta mezclado con el narcotráfico, es el Tribunal Federal Oral de Tucumán, que seguramente le va a dar una pena muy baja a los Salé, en detrimento de los pobres testigos que fueron a declarar contra esa mafia y que los van a ver sueltos dentro de 15 días. Y es lo que conocemos desde Comodoro Pi, que para mí hay un ejemplo nítido de lo que pasa ahí. Y es que cuando José López revoleó 9 millones de dólares detrás del muro de un convento, llevaba 8 años con una causa de enriquecimiento ilícito abierta por el juez Rafecas. El primer papel que se mueve en esa causa fue al día siguiente de los 9 millones de dólares. Ahora, si yo durante 8 años tengo una causa por enriquecimiento ilícito y sigo robando, quiere decir que sé que el juez no me mira. Habría que avisarle al juez que normalmente esta gente suele pagar esos servicios, por si no le cobró. Porque ha sido socio de ese enriquecimiento, porque le ha provisto impunidad. Ahora, cuando a la mañana siguiente de ese episodio de José López, los diarios dicen, tenía una causa de enriquecimiento ilícito abierta del 2008 y nunca pasó nada, ¿el juez qué hace? Lo cuelga de la plaza pública, menos no puede, en defensa propia. Que se hubiera resuelto con un allanamiento. Se hubiera resuelto simplemente investigándolo desde el primer día. Ni hablar ni ver. Ahora, esto ha sido generalizado. Y el caso extremo es vudú. Entonces acá estamos ante un problema de gran dimensión, a mi juicio, que es civilizatorio. Que es que si vamos a constituir los consensos alrededor de contenidos, sí, quiere decir, como el vudú no nos gusta, lo quemamos en una hoguera, o de reglas, que son iguales para todos. Y además las reglas, las garantías, se inventaron para los vudú, no para Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta no necesita garantías porque vamos a tener el sentimiento natural de decir no hizo nada. Ahora, vudú, al que se le puede imputar todo el Código Penal, ese necesita garantías. Entonces, claro, es menos emocionante, pero ahora todo va a ir más lento, tiene que ser más lento porque hay procedimientos. Ah, ¿no te gusta que sea tan lento? Nos tendremos que haber acordado en el 2008. Tenemos un par de minutos más para hablar de política y por eso voy a hablar de historia con vos.
Roca no resolvió nunca el conflicto con las tribus de la Patagonia. ¿Esto que está pasando ahora viene de esa época o es un capítulo completamente diferente, aislado de aquel viejo proceso? No, yo creo que hay, a ver, etnias originarias ha habido siempre en la Patagonia. Por cierto. Lo mismo, ¿no? Digamos, esta superposición de tiempos y de fenómenos y de dinámicas que tiene la historia. Sobre esto se monta la aparición de los mapuches que son posteriores. Digamos, el pueblo originario eran los tehuelches. Sí. ¿No es cierto? Desplazados en parte. Desplazados en parte por los mapuches. En relación con los mapuches hay distintos fenómenos. Hay una comunidad mapuche, no sé qué dimensión tiene, muy numerosa, que hace su vida. Hay grupos mapuches que han sido mercantilizados, sobre todo en Neuquén, esto cualquier neuquino lo sabe, utilizados por la clase política de Neuquén, que te manda a los mapuches a invadir un campo petrolero y después te dice, si no contratás a tal empresa de catering o no contratás a tal empresa de seguridad, no te lo saco. A encarecer el costo de la explotación en Vaca Muerta. Pregúntenle a Manu Ginóbili cómo le fue cuando compró una propiedad cerca de Villa Langostura, que fue tomada por mapuches, todavía no los puede sacar. Si vas a la zona, hay también los vivos que se hacen pasar por mapuches, porque no está muy claro cómo se hace para ser mapuche. ¿Qué es ser mapuche? No, lo digo en serio, digamos. Sí. Y ahora aparece un fenómeno, todavía a mi juicio muy brumoso, que es la RAM, que es un fenómeno mucho más ideologizado que pretende una reivindicación nacional, étnica, casi diría racial. Lo cual lo vuelve muy complicado. Que tiene mucho desarrollo en Chile y que tiene un puente ahora aquí en las provincias de Chubut y Neuquén, sobre todo. Creo que sabemos muy poco de esto, como está a la vista. Creo que hay toda una ideología en la Argentina y sobre todo en las fuerzas de seguridad, etcétera, que piden a gritos un ISIS. Entonces, me parece que puede haber mucho de exageración en esto también. No digo que no sea un fenómeno grave, obviamente está en tela de juicio el derecho de propiedad, es la clave del reclamo, y hay una debilidad enorme del aparato institucional frente a esto, de jueces que dicen no puedo entrar porque es territorio sagrado, pero después no sé cuál es el nivel de violencia, cuál es el nivel de desarrollo que tiene esto en términos de conflicto violento, sangriento. No lo sé. Creo que no lo sabemos. Si es un grupo que reivindica la propiedad de un determinado territorio y una nacionalidad allí, un Estado nacional allí, que ya sería grave. Si es además un grupo que se expresa de manera armada en hechos casi de delincuencia común, pero con una clave ideológica, matan a un puestero, o si son un grupo terrorista, armado, con órdenes militares, no sabemos muy bien. Por supuesto que hay todo un sector de las fuerzas de seguridad y también de los proveedores de las fuerzas de seguridad que piden a gritos que sean esto último. Sería muy importante que el Estado pueda aclarar qué es esto. Hasta ahora no pudimos aclarar ni siquiera si tenían armas cuando le pegaron un tiro aparentemente por la espalda al mapuche que murió. Entonces hay una enorme incapacidad del Estado para resolver este problema. Como se notó también en el caso Maldonado. Digamos, las fuerzas de seguridad no pudieron dar una respuesta durante 2 meses a que se les decía, el diputado Moró, que es diputado nacional hoy, dijo, a Maldonado lo tiene escondido la gendarmería, en un tuit. Todavía no dio explicaciones de ese disparate. Pero esos disparates son posibles porque el Estado no tiene posibilidad rápida de decirte qué es lo que pasa. Porque tenemos un enorme problema con el Estado, como se nota en el caso del mapuche, como se nota en el caso del Ara San Juan,
como se nota en el caso de Moyano, donde es toda una negociación medio mafiosa, donde se discute una ley laboral, discutiendo si va a salir preso de prisión o no el jefe de una barra brava. Digamos, en la Argentina tiene un problema con el Estado desde hace mucho tiempo. Bueno, aparecen estos fenómenos. Hasta aquí llegamos. Me debes el whisky, pero bueno. Te debo el whisky, lo tomaremos en un horario más adecuado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.